realmente con el constitucionalismo lo que pasa, hay un parteaguas entre el antiguo régimen y la etapa que actualmente conocemos como etapa nacional, en que se pasa de un gobierno de jueces a un gobierno de leyes. Y es importante para contextualizar lo que pasó en el Congreso de Anáhuac, en Apatzingán, entender de qué se quería salir y a dónde se quería entrar. Entonces es muy importante, por lo mismo, entender cómo era ese orden normativo del antiguo régimen. De manera muy sintética podemos decir que eso empieza antes del descubrimiento de América. Para entender cómo era el orden normativo indiano, que era como se conocía el derecho indiano, hay que partir de meses antes del viaje de Cristóbal Colón a América en 1492, cuando Cristóbal Colón con los reyes católicos celebran un contrato. Lo que Cristóbal Colón ofrece es llevar a cabo la empresa transatlántica, que él pensaba llegar, obviamente, como todos saben, a Cataya-Zipango, no se sabía la existencia de América, y celebrar un contrato que era una tradición jurídica medieval, la celebración de estos contratos entre los descubridores. Desde el año 1200-1300 tenemos todos los antecedentes de esas capitulaciones, que por un lado un empresario, que era un descubridor, celebraba con los reyes, que eran los que tenían la jurisdicción sobre un territorio. El ejemplo más claro es en el año 1300, las Islas Canarias, cuando unos expedicionarios franceses estaban bajo la jurisdicción del rey castellano, celebran una capitulación con el rey de Castilla. Ellos ponen todas las naves, los hombres, todo el gasto, los reyes le conceden la licencia para que vayan a colonizar las Islas Canarias, y así empieza Colón, piensa cruzar el mar Océano para llegar a Catay-Zipango, a China y a Japón. Celebra esta capitulación en 1492 con los reyes católicos, conocida como capitulación de Santa Fe, y en esta capitulación empieza la esencia del derecho indiano. Y Colón, con el que contratan, no había una España como lo entendemos ahora, una España unida, eran dos coronas. Había otra corona que era la corona portuguesa, entonces así estaba dividida, eran como territorios independientes, reinos independientes, y Colón, con el que negocia, es con Isabel la Católica, que era la reina de Castilla. Hay una primera etapa grande que tenemos que tomar en cuenta, que es entre 1492 y 1517, es una etapa insular, que son prácticamente las Antillas, no salen de las Antillas los conquistadores, y a partir de 1517, ya con Hernán Cortés, bueno, pasamos a la etapa continental, que le da una dimensión enorme, el Imperio Mexicano. Luego se van al Perú con Pizarro, le da una dimensión realmente inaudita frente a lo que eran las Antillas, ya en la parte continental, los imperios, las culturas que había en estos lugares. En ese momento se empieza a crear un derecho más sofisticado, porque por un lado tenemos el derecho castellano, que el derecho castellano se dividía, digamos, en tres grandes grupos. Antes del descubrimiento de América tenemos lo que era el derecho común, el derecho canónico y el derecho real, y además estaban todas las costumbres de cada uno de los lugares. Entonces, todo este orden normativo complejo y la jurisprudencia, la doctrina de los jurisperitos, entonces toda esta complejidad legal, digamos, pasa a América en el momento de América, pero se hace más compleja todavía porque está un nuevo derecho, el derecho indiano, que ya es el derecho que no tiene que ver mucho con el derecho peninsular, sino es el derecho que se va creando ex profeso para regular las situaciones que se van presentando en el descubrimiento de América, que son inéditas. Y eso hay que hacer, sumar todavía los derechos indígenas. Los pueblos indígenas tenían sus propios derechos, y eso también pasa a formar parte de todo este complejo orden normativo del antiguo régimen. Y esto fue creciendo, cada vez era un sistema casuístico, se resolvían cada una de las situaciones de manera casuística, se planteaba cuál era el problema y se veía entre todos estos órdenes normativos cuál era el más adecuado. Podría ser el derecho indígena, podría ser el derecho canónico, el derecho castellano, la doctrina de los juristas. Toda esta complejidad era el juez el que tenía que aplicar su arbitrio y decir, bueno, para resolver este conflicto que se está planteando, esta situación muy concreta, bueno, pues en esta ocasión lo
más correcto, yo creo, es aplicar este derecho. La gran diferencia con el constitucionalismo, con la independencia de Estados Unidos, con la Revolución Francesa, con la Constitución de Cádiz y luego la Constitución de Apatzingán, fue que se quitó este gobierno de jueces y se depositó en las leyes. Entonces, en esa época, con el racionalismo en boga, se pensó que lo más prudente para homologar y sistematizar todo el orden normativo era que los representantes del pueblo, los legisladores, hicieran leyes, códigos, fue el proceso de codificación, muy concretos, muy sintéticos, muy claros, esa era la pretensión, y a partir de ese nuevo sistema ya quitarle el arbitrio de los jueces. Se pensaba que ya los jueces no era un sistema muy bueno por todos los problemas que traía, desde jueces corruptos, jueces ineptos. Entonces se decidió que era mejor el sistema legal. Entonces iba a haber un código civil, un código de procedimientos, un código penal, un código mercantil, y esos iban a resolver todas las situaciones que se plantearan. O sea, en el papel sonaba ideal, desde un punto de vista racional, sonaba todo esto muy bien. El código de códigos era la Constitución, o sea, el código que iba a estar en la cumbre de todo este sistema de codificación eran las constituciones. Entonces los norteamericanos crean su propia constitución, los franceses crean una serie de constituciones, y luego en 1812 viene la Constitución de Cádiz. Entonces, en todo este contexto y en todo este ambiente es muy natural que los que forman parte del grupo insurgente pues también digan, bueno, pues hay que hacer igual en una constitución que sería el primer código, el código que va a normar a todos los demás códigos que vamos a ir produciendo a partir de este código, que va a tener las leyes fundamentales. Hay que entender dentro de este ordenamiento jurídico casuístico plural, en este gobierno de jueces, que la sociedad no era como actualmente la conocemos, una sociedad de individuos. Eso lo trae consigo el constitucionalismo. El constitucionalismo piensa en cada sujeto como un individuo sujeto de derechos y obligaciones. En el antiguo régimen era un régimen corporativo, eran corporaciones, era un cuerpo, un gran cuerpo. Entonces estaban los cuerpos básicos, eran la nobleza, el cuerpo eclesiástico y el común. Entonces tenemos que pensar eso, que en el antiguo régimen pues todo era a base de corporaciones, el individuo no existía como tal, sino en tanto formaba parte de una de estas corporaciones. Pensemos en los gremios, pensemos en las cofradías, pensemos en la universidad, pensemos en los consulados de comerciantes. Y la gran diferencia con el racionalismo y con la etapa constituyente fue que se empezó a atacar las corporaciones, vino la desamortización de bienes, las repúblicas de indios y de españoles, que eran la base de la organización de la América hispana, y se empieza a disolver. Claro que tenemos una imagen un poco engañosa de que exactamente con el constitucionalismo se acaba el antiguo régimen y empieza todo este nuevo orden liberal de sujetos, de propiedad privada. Pero realmente no fue así, realmente fue un proceso que se llevó casi todo el siglo XIX. A partir de la independencia son los mismos sujetos del antiguo régimen, son las mismas normas, es la misma cultura la que está vigente. Entonces tenemos que esperar para el caso de México casi hasta el porfiriato para que aparezcan estos primeros códigos. La primera codificación realmente empieza a florecer ya hasta el porfiriato, y muchos de estos cambios que se plantearon en la etapa de las reformas borbónicas realmente no van a cuajar sino hasta la ley de desamortización en 1850 en adelante. Poco a poco se da este proceso, y ya con el porfiriato, y ya la culminación es con la Revolución Mexicana y con la Constitución de 1917. Entonces realmente hay que entender que es un proceso paulatino y no que se acabó el antiguo régimen en 1821 con la independencia. Pero realmente basta para salir a la meseta purépecha, a hacer recorrido, y muchas de estas tradiciones y muchos de esta vida corporativa y de estas cofradías y de este mundo pues eso, corporativo, sigue vigente. Entonces realmente tenemos que quitarnos de la cabeza eso de que hubo realmente un rompimiento total. Eso en teoría se pretendió hacer, pero realmente basta ir a Oaxaca, Michoacán, Guerrero, hay muchos estados de la República en que las propias comunidades indígenas
mexicanas pues mantienen sus tradiciones, no digamos Chiapas. Es muy importante tener en cuenta dos grandes etapas en el antiguo régimen, digamos. Quizá tres, porque cuando se lleva a cabo el descubrimiento de América con Colón, como ya lo mencionamos, fue con Isabel la Católica, la reina castellana, que era de la casa de los Trastámara. Luego su nieto, que es el conocido como Carlos V, inaugura ya la casa de los Austria, los Habsburgo, que son esos 200 años del siglo XVI y XVII. El último de los Habsburgo, Carlos II, muere en 1700 sin descendencia. Hay una lucha sucesoria y llega la casa reinante actual española, que son los Borbón, llegan en 1700. Hablamos mucho de las reformas borbónicas, que es un momento clave para entender ese tránsito entre el antiguo régimen y el régimen actual. Como decíamos, el cambio se lleva casi todo el siglo XIX, y la verdad es que si uno no entiende muy bien qué era estas reformas borbónicas, cuesta mucho entender el siglo XIX, porque el siglo XIX fue el desenvolvimiento, el desarrollo, la puesta en práctica de muchas de estas medidas que las reformas borbónicas propusieron. Entonces, las reformas borbónicas es eso, es las reformas que intentaron los Borbones a su llegada a España. El primer rey Borbón es Felipe V, dura casi toda la primera mitad del siglo XVIII hasta 1746, y su hijo Carlos III había sido rey de Nápoles, llega a la corona de España a la muerte de su medio hermano, de Fernando VI, llega en 1759. Entonces el gran reformador para las Indias es Carlos III. Felipe V lo fue para España. Las grandes reformas vieron muy obsoleto, ellos que eran gobernantes franceses, vieron muy obsoleto el régimen de los Austria, y entonces vieron que había que imitar muchas de las medidas que Luis XIV había implementado en Francia. Entonces, en la primera mitad del siglo XVIII se dedican a hacer las reformas. Esas reformas borbónicas para España se llevan a cabo en la primera mitad del siglo XVIII, y para las Indias, para América, se llevan a cabo en la segunda mitad, y es bajo el Carlos III. La primera medida que toma Carlos III para implementar estas medidas borbónicas es justamente en la Nueva España, mandando a un visitador, que era un oficial real, a que haga un diagnóstico primero y luego una sugerencia de reforma. Y este funcionario es José de Gálvez, que llega en 1765, está un sexenio en la Nueva España hasta 1771. A él le toca la expulsión de los jesuitas. Entonces, esa experiencia de 6 años en la Nueva España, cuando regresa a España en el año de 1776, lo nombran ministro de Indias y gobernador del Consejo de Indias, o sea, tiene todo el poder concerniente con las Indias. Entonces, en 1776 es cuando empiezan a hacer todas estas grandes reformas, no solo para la Nueva España, que era la idea original, sino se cambia todo el ordenamiento político jurídico de las Indias, y básicamente la herramienta legal con la que se lleva a cabo esto son las ordenanzas de intendentes